Señor les bendiga, hermanos, tomen su lugar. Bendecimos a nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales. Previamente ya hemos orado, nuevamente me toca el honor, el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Y primeramente la palabra pues le habla a uno, ¿verdad? Así que vamos a la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36, hermano. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos. ¿Por dignos de qué, hermano? De escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, hermano. Amén. Bueno, fíjese cómo empieza diciendo. Dice que estemos en vela, ¿no? Ya hemos hablado rápidamente, damos una introducción sobre esto, un recordatorio. Sabemos que también en Pedro nos dice que estemos velando y orando, ¿no? Porque el enemigo pues está constantemente vigilándonos, ¿no? Y nuevamente aquí dice, en todo tiempo orando, pero que seáis tenidos por dignos. Y la palabra que me llamó la atención, hermano, en este versículo, es cuando dice que seamos dignos de escapar. ¿Sí? ¿De qué, hermano? ¿De qué vamos a escapar? De las cosas que han de venir, que van a venir, hermano. Porque todavía hay cierta incredulidad en que el Señor, hermano, se va a tardar. Y sí hemos estado viendo cómo las cosas se han estado apresurando, ¿no? Incluso el tiempo podemos ver cómo va más rápido de lo normal. Una vez escuché a un apóstol del ministerio donde él decía que sí era verdad que el tiempo natural se está acelerando, y hay científicos que están investigando cómo es que el tiempo sí está pasando más rápido de lo normal. Entonces, de que van a venir estas cosas, van a venir, pero la palabra, por eso en la oración, cuando yo estaba orando previamente, el Señor me recordaba las promesas que Él tiene para su iglesia, hermano. Y el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento para la salvación. Amén. Entonces, dice aquí que seamos tenidos por dignos para escapar de las cosas y que debamos estar, para que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, en la Biblia, hermano, hay tres personajes que muestran la vida del cristiano en el escenario final. ¿Sí? ¿Cuáles son esos tres personajes? Los tres tipos de cristianos en los tiempos finales. Y eso es por eso el tema, hermano, se llama forma de escape, porque me voy a basar solamente en uno, ¿no? Y me voy a basar en estos tres personajes, pero me voy a enfocar en uno. Estos tres personajes, hermano, es Enoc, Noé y Lot. Vamos a Hebreos. Vamos para Hebreos. Y si alguien me puede leer Hebreos 11:5, hermano. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo sé que este tema a nuestro pastor le apasiona. No sé si usted, de hecho, nuestro pastor ya nos ha hablado, ya tendrá un par de años, 2 años a lo mejor, que nos habló sobre la vida de Enoc. Y yo recuerdo una pregunta que él hacía en su prédica,
que él decía, pero él decía así con ese entusiasmo, ¿no? Con esas ganas de saber, pero ¿qué hizo Enoc? ¿Qué fue lo que hizo Enoc para que fuera arrebatado, ¿no? No sé si usted se acuerda de esa prédica. Pero bueno, vamos a estar viendo un poquito y también de lo que nos habló el pastor en aquella ocasión. Y la Biblia de las Américas dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces es una forma, hermano, de escape de las cosas que van a venir, ¿no? De la gran tribulación. Vamos a ver la otra parte. Vamos a Lucas 17:26. ¿Lo puede leer alguien, hermano? ¿17 qué? 26. La bendita palabra de Dios, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. La Biblia de las Américas dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre. Y le leo el último, está adelantito ahí mismo, 2 versículos adelante, en el 28, Lucas 17:28. Dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y en la Biblia de las Américas dice, y construían. Entonces, hermano, ¿qué representan estos 3 personajes? De acuerdo a la introducción que les había comentado. Representan 3 tipos de cristianos en los tiempos finales. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero antes de eso, hermano, con mucho cuidado por lo que uno tiene que decir aquí, ¿no? Pero nosotros somos los que escogemos, ¿no? Pues qué tipo de cristiano queremos ser. Y quizás, de acuerdo a nuestra manera de vivir, por eso le digo que con cuidado lo digo, con temor, porque quizás con nuestra manera de vivir ya estamos definidos qué tipo de cristianos somos, aunque no seamos conscientes, como veíamos en un tema anterior. Aunque no seamos conscientes, nuestros actos ya nos definen. También por eso quise empezar con el primer versículo que dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Porque a veces pensamos y decimos, yo sé que la misericordia de Dios es grande, ¿no? Pero el Señor, a pesar de que es soberano, también respeta ciertas, como que hay un, ¿cómo se les llama? Donde traen los juicios y todo eso. O como que hay exactamente, ese tribunal, ¿no? Donde se respetan ciertas cosas y no nos vamos a librar tan así como diciéndote, Señor, ¿no? Dice la palabra que el juicio del Señor es justo, hermano. Bueno, entonces a veces nuestros actos son los que ya nos definen qué tipo de cristianos somos. Entonces, Enoc, yo le pregunto, ¿Enoc era justo? Amén. Y fue arrebatado porque agradó a Dios, ¿no? Ahora, Noé fue justo. ¿Y Lot? Vamos a ver eso. Por ejemplo, así, para una manera más rápida. Ya sabemos la historia, ¿no? Enoc es, ¿cómo se dice? Prediluviano. Prediluviano es la palabra.
quiere decir que él vivió antes del diluvio, del diluvio, ¿no? En el caso de Noé. Pero él no pasó por el diluvio, ¿por qué? Porque fue arrebatado. Entonces, ¿cuál fue su forma de escape de él? Sí, su forma Antes de la prueba. antes de la prueba. Su forma de escape fue el arrebatamiento. Noé también era justo, pero a pesar de que era justo, él sí pasó por así decirlo, pues la tribulación. Y aquí, hermano, esto es como un tema que yo estaba viendo. Créame que yo estaba buscando los versículos y me llegaban muchas maneras de pensar. Yo luego oigo a nuestro apóstol que dice, déjeme pensar en voz alta, ¿no? Pero también me acuerdo de lo que dice también el apóstol y nuestro pastor. ¿Cómo va el orden, pastor? Yo no me hago responsable. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendo. De lo que digo, no de lo que entiendan, ¿no? Y pues también hay que ser cuidadoso. Pero yo estaba viendo, en el caso de Noé, hermano, yo me estaba haciendo esa pregunta, ¿no? Recuerde que vimos las maneras de interpretación que el pastor ya nos estuvo hablando. Y uno se pone a pensar, ¿no? Cuando está en el versículo. Entonces yo decía, bueno, Noé, pues fue justo, pero él pasó en la tribulación. Y sabemos que la Biblia dice que en la tribulación los que se quedan, pues son degollados, ¿no? Y algunos se esconden y así. Pero en el caso de Noé, hermano, él sí pasó el juicio, pero él estaba seguro, estaba resguardado en la barca que representa. ¿Representa a quién, hermano? La barca. Cristo. Amén. Representa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, no sé si decirlo, hermano, o así. Y pues si me equivoco, pues ahí me corrigen, ¿no? Pero algunos piensan, no es algo certero, ¿no? Pues que a lo mejor en la tribulación el Señor deja que algunos justos se queden, porque el Señor estaba buscando a justos en la tierra y encontró a Noé, pero aún así él pasó el diluvio. Dios lo pudo, porque era un justo, se lo pudo haber llevado, hermano. Yo digo, pues me pongo a pensar eso, ¿no? Pero aquí yo estoy viendo que él pasó la tribulación, pero no le pasó nada, porque él estaba seguro en la barca que representa a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahora, el otro grupo, hermano, y aquí la verdad no supe cómo ponerle un título en el caso de Lot, porque Lot también fue rescatado de la tribulación. No la vivió, pero Lot representa como esos cristianos, pues por así decirlo, y porque lo leí, estuve investigando, Lot representa el tipo de cristiano carnal, débil, que lo sacan por misericordia, ahora sí que impío, que lo sacan ahora sí que a la fuerza. Pero no pasó la tribulación, hermano. Entonces, por eso le digo, ahí como que le dejo la espiguita ahí para investigar más. Pero Lot también es un tipo de cristiano, hermano, que representa el tiempo final. Porque él su forma de escape fue la misericordia que Dios tuvo, pero no vivió el juicio. Mas sin embargo, Noé, que era más... Se perdió su familia. Exactamente, eso iba a decir. Se perdió la familia de Lot. Y justamente por eso, por lo que acaba de decir nuestro pastor, es que también hay una forma de escape que no tiene que ver con estos tres, ¿no? Por ejemplo, hermano, otra forma de escape, pues es la muerte física, ¿no? Del cuerpo.
Por eso dice que ese versículo que dice que primero resucitarán los muertos en Cristo y juntamente nosotros, ¿no? Y por algo el Señor deja que algunos escapen de esa manera. Nosotros no podemos, no vamos a entender muchas veces el por qué Dios deja que algunos de nuestros familiares escapen de esa manera, ¿no? Yo así lo he visto, hermano. El Señor me pone mucho en mi oración pedir eso por mi familia, ¿no? Más que nada por mis padres, incluso por personas que no son mis padres, pero que quiero, que también ya son mayores de edad, ¿no? Y que uno pues se pone a pensar, ¿no? No, pues ya tiene tal edad. Yo me pongo a orar mucho en eso, pero siempre digo, bajo la voluntad del Señor. Mas yo siempre declaro vida, espiritual, Zoe, y natural, física, ¿no? Bueno, hermano, entonces ya vimos que eran justos, ¿no? Y ya como que comentamos un poquito eso. Ahora vamos, bueno, yo se los leo para que vayamos más rápido. Proverbios 11:21. La Biblia del Jubileo dice: por más pactos que tenga hechos con la muerte, el malo no será absuelto, ¿sí? Por más que le vendan su alma al enemigo, por más pactos que tengan, no van a quedar absueltos, van a pagar, hermano. Mas la simiente de los justos, esta versión dice, escapará. Mas la simiente de los justos escapará. Amén. Ahora sí, hablando para abarcar más este tema, vamos a ver un poco de los tiempos de Enoc. Y aquí cito algo. La Biblia habla muy poquito, ¿no? Sobre el tiempo de Enoc. Creo nada más lo mencionan unos cuantos versículos donde es en Génesis y Judas, y en Hebreos también una parte, pero no mencionan. Por eso yo me acuerdo de esa pregunta que decía el pastor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, no? Para que fuera arrebatado, ¿no? Y él nos mostraba muchas cosas que hizo, ¿no? Y también vamos a estar viendo un poco de eso. Y digo esto es, sabemos, el apóstol lo ha tocado, no dando como que lo recomendemos, pero para tener más contexto, pues hay libros que son apócrifos, hermano, que no forman parte del canon, pero que muestran información, ¿no? Está el libro el más famoso es el libro de Enoc, el libro de los jubileos, y hay otro, hermano, la verdad no me acuerdo, pero esos dos son los más conocidos, ¿no? Y por ejemplo, los tiempos de Enoc, hermano, por eso yo le decía, son los tres tipos de personas, pero me voy a enfocar en uno, porque es como el más importante, el que queremos nosotros, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la información, así rápidamente lo vemos y se lo resumo. Pues en los tiempos de Enoc, pues resulta que la humanidad se corrompe de una manera tremenda por conocimiento que les fue adquirido, pero que todo eso lo ocuparon para transquiversar las cosas, ¿no? De ahí viene pues lo de la hechicería y brujería y todas esas cosas que no quiero tocar, pero sí les enseñaron algo que era la astrología, ¿no? Y de ahí es donde muchos dicen, muchos estudiosos, que de ahí surge lo que viene siendo la idolatría de crear imágenes de las estrellas, de los astros, de la luna, del sol y de muchas cosas, ¿no? Que idolatraban al Señor. Porque algo importante, hermano, no sé si decírselo ahorita o después, pero yo creo que después. Bueno, esos eran los tiempos de Enoc. Nada más quiero que recuerde que eran tiempos corruptos, hermanos, ¿sí? Eran tiempos corruptos, ¿sí? Bueno, le leo unos puntos que encontré en un blog.
donde dice que en esos tiempos la humanidad comienza a venerar a los astros, objetos creados y fuerzas invisibles, creyendo que esos seres son los que merecen la adoración. Comienzan a fabricar imágenes que representaban las estrellas, el sol, la luna y figuras de dioses. Aquí están el otro contexto que no forma parte del canon, hermano. Por ejemplo, son autores como Filón, Josefo y algunos comentarios rabínicos donde hablan de lo que pasaba en el tiempo de Enoc. Y dicen lo mismo, hermano, lo mismo. Dice que empezaron a adorar los astros porque veían la belleza que había sobre las estaciones. Fíjese eso, dice que había falsos profetas que convencieron a la gente de que los astros o sus imágenes eran dioses. Y aquí le pido que recuerde esto, hermano, los falsos profetas. ¿Sí? Recuerde que había falsos profetas que les decían que adoraran tales cosas para que digan que eran dioses. ¿Por qué le digo esto? Porque en la palabra nos dice que en el tiempo final va a haber falsos profetas donde habla de la operación de error, ¿no? Donde van a caer muchas personas creyendo doctrinas de demonios, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver algo. Vamos a enfocarnos sobre la vida de Enoc. Bueno, y todo esto, hermano, lo que dicen estos autores, estos libros, la Biblia después respalda en Deuteronomio 12:2 y Segunda de Reyes 7:10 al 12, donde todos estos pactos los hacían debajo de los árboles, sobre montañas y colinas. ¿Sí? Todos esos altares que ponían, Deuteronomio y Segunda de Reyes dice que cómo lo hacían, ¿no? Por algo la Biblia pues no deja que no se enfoca en cómo veneraron otras cosas, ¿no? Pero podemos sacar un poco de información pues de otros lados. Entonces, Enoc vivió en un periodo creciente de maldad, pero aún así Enoc caminó con Dios, hermano. Aún así Enoc caminó con Dios. Él se opuso pues a la corrupción y pues hasta ahí, hermano, porque no me quiero tardar más. Ya con eso ya tenemos un contexto de los tiempos de Enoc, ¿sí? Ahora, Enoc, hermano, ¿de dónde proviene Enoc? Si usted recuerda, así. Es el séptimo de Adán. Amén. Gloria a Dios. El pastor me acuerdo que era muy fan pues de la vida de Enoc. Era el séptimo de Adán. Y su descendencia viene de quién, aparte de Adán, es lo que vamos a ver. Vamos a Génesis 4:25, hermano. Génesis 4:25. ¿Alguien lo puede leer, hermano? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Bueno, aquí dice, habla sobre Set, hermano. ¿Sí? Habla sobre Set. El linaje de Set, sabemos que Set fue el hijo que vino después de que Caín mató a su hermano Abel. Y le voy a leer lo que significa
el nombre de Set? Pues Set significa un designado o un sustituto, ¿sí? Y el linaje de Set es donde a partir de él se empieza a invocar el nombre del Señor, de ese linaje, no del linaje de Caín, ¿sí? Él es el tercer hijo de Adán y Eva. Entonces, a partir de ese linaje desciende, si usted ve el árbol genealógico donde dice, Abel o Adán engendró a tal, y a tal, a tal, a tal, y así llega hasta Enoc. Miren, todo esto, hermano, yo estuve pues haciendo una búsqueda ahí, ¿no? Y dicen que este linaje, y después lo vamos a ver con versículos, destaca la fidelidad de Dios y la continuidad de su plan, a pesar pues de los fracasos de la humanidad. Y Set es a menudo visto como un símbolo de esperanza, de renovación y continuidad. Aquí otra vez, hermano, es como hacer ese diálogo con ustedes, ¿no? Más que nada, en lugar de una prédica, es así como que estamos aprendiendo, es como un tipo, como un tipo de enseñanza, ¿no? Lo que yo puedo ver aquí, hermano, Set, ¿a quién vendría representando? ¿A quién vendría representando Set? Porque sabemos que Abel había sido asesinado, ¿no? Él fue asesinado, mas sin embargo vino un sustituto que le dio una nueva oportunidad a la humanidad. Porque a partir de Set desciende todo hasta llegar hasta Jesús. Eso lo vamos a ver también. Vamos a Génesis, ahí mismo, en el 4, adelantito, hermano, ahí dice, en el 4:26, ¿lo puede leer alguien? Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén, es lo que le decía. El linaje de Set es de donde se empieza a invocar el nombre de Jehová, el nombre de Dios, hermano, a partir de ese linaje, no del linaje de Caín, ¿sí? Y espéreme. Vamos a Primera de Crónicas, hermano. Primera de Crónicas 1. Ahí del versículo 1 dice, descendientes de Adán, hermano. Dice, Adán, después viene Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, y después viene Enoc. Entonces, lo que decía nuestro pastor vendría siendo Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, desde Adán hasta Enoc. ¿Cuántos son, hermano? 7. Son 7. Bien. Entonces podemos ver que Enoc, siguiendo el árbol genealógico, él es parte directo es directo, ¿no? Por así decirlo, en este caso desde Set, hermano. A partir de Set, porque de Adán también surge también Caín, ¿no? Sí. Entonces aquí se basa desde Set, porque si usted se fija, no está Caín aquí. Entonces va siguiendo la genealogía de Set. Bueno,
Esa es una confirmación de lo que estábamos viendo, ¿sí? Y también lo dice, vamos a Lucas 3. Lucas 3. Y si alguien lo encuentra, es 36 al 38. Hijo de Cainán, hijo de Arpachad, hijo de Ser, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Canaán. Y a ver, síguele, Max. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ok. Hay uno en el 36. Ujú. Sí, es prácticamente, es el mismo, hermano. Nada más al revés. Ajá, exactamente, es al revés. Creo que no guardé un versículo. Bueno, eso se lo dejo, hermano. Solamente quería hacerles el énfasis de que es descendiente de Set, y ya sabemos que los descendientes de Set es la primer ¿cómo se puede decir? Linaje que empezaron a adorar el nombre del Señor. Ahora vamos a ver ya un poco sobre Enoc, hermano. Enoc, ¿qué significa? Significa iniciar, dedicar, instruir, educar, consagrar. Entonces puede decir que es un iniciado, un consagrado, un dedicado, el que fue enseñado, el que enseña. También a unas versiones lo ponen en su nombre hebreo, que es Hanok, es su nombre en hebreo. Ahora aquí ya va lo que yo le quería mencionar, que le decía, ponga atención en ese punto donde decía que... ¿Cuál era, hermano? Que le dije que ponga mucha atención. Bueno, ahorita se va a acordar a lo que le quiero decir. Porque Enoc, yo le pregunto, ¿Enoc era judío? ¿Enoc era judío? ¿Era hebreo? Porque se preguntará, pero ¿por qué le estoy haciendo esta pregunta? Porque no sé si usted lo ha pensado, yo sí lo pensaba, que Dios había empezado a hablar, pues empezando desde Abraham, y de Abraham ya vienen parte de los judíos, y Abraham es el primero en la Biblia que menciona que es hebreo, que significa del otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le estoy haciendo esta pregunta? ¿Por qué le digo si Enoc era judío o era hebreo? Porque Enoc fue arrebatado, ¿vale? Ya vimos que fue arrebatado, pero él no pertenecía al pueblo judío, y ni siquiera era hebreo. Exactamente, era un gentil, por así decirlo. El término correcto creo que le llaman prediluviano, así como Adán, como Eva, como Caín, así les llaman, son prediluvianos, pero para nuestro contexto de nosotros, Enoc era gentil, hermano. ¿Sí? Enoc era un gentil. Y la Biblia dice que los que van a ser arrebatados, hermano, pues son esas personas que eran un olivo silvestre, esos gentiles que fuimos injertados en la vid verdadera, hermano. Fíjese, por eso le decía esa parte, hay que poner énfasis en que exactamente. Ahora vamos a ver
Génesis, lo leo muy rápido porque se me está acabando el tiempo. Génesis 5, 21 al 24 dice: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años, hermano? 365. 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Entonces caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La versión Reina Valera contemporánea, del versículo 23 al 24, dice: y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. La palabra de Dios para todos dice: todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque se lo llevó Dios, porque Dios se lo llevó. Entonces aquí vamos a ir, como dice nuestro pastor, pues me va a ir ayudando, hermano, ¿no? ¿Cuántos días, hermano, vivió Enoc? 365 días. ¿Qué cree que signifique ese número? Por algo el Señor escogió esa edad. Son 365 días los que tiene el año para que cada día adoremos a Dios como Enoc, que adoraba toda la vida. Amén. Exactamente, porque dice que él, por eso le leí otras versiones donde dice: todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios. Todo ese tiempo, los 365 años de vida de Enoc. Y como decía nuestro pastor, el año en el calendario en que nosotros vivimos, que es el calendario gregoriano, tiene esos 365 días, ¿no? Que representan un año. Entonces, él prácticamente, si usted hace el cálculo matemático, no sé cuántos días sean, pero no hubo ni un día en que Enoc no tuviera comunión con Dios. Y sin exagerar, hermano, que no quiero que sea una exageración, pero a lo mejor y sí, no sé, ¿no? Y yo me acuerdo que ese decía nuestro pastor, yo me acuerdo bien clarito cómo decía él, dice: yo creo que no hubo ni un momento en que se separó de Dios. ¿Por qué fue arrebatado Enoc, no? De esa manera. Porque prácticamente, hermano, porque la manera de vivir de Enoc agradó a Dios. Agradó a Dios de una manera sorprendente. Sorprendente, aparte desde su nombre, como vimos, es iniciado, dedicado, es disciplinado. Sí, o sea, aparte de que él ya tenía como que cumplir algo, ¿no? Aquí. Bueno. Ajá. Entonces, esos 365 días reflejan un diario vivir con el Señor. Y estamos viendo la forma de escape de Enoc. Va a decir: no, pues sí está bien difícil escapar como Enoc, ¿no? Sí, pero pues ya no, todavía tengo tiempo. Vamos a ver ahora lo que decía nuestro pastor, que Enoc fue la séptima generación desde Adán. ¿Y qué significa el número 7, hermano? Significa perfección, significa plenitud, totalidad, un ciclo completo. O sea que aquí es donde a veces uno se pone a pensar, ¿no? Por eso le digo, es como una interacción. Ese versículo que dice que nosotros tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, hermano. De acuerdo a lo que yo estoy viendo acá, hermano, el número 7 representa una plenitud, un ciclo completo, una perfección espiritual. Está tremendo, ¿no? Yo recuerdo, hermano, y me respaldo en esto, porque a veces uno aquí tiene que hablar con temor, ¿no? Que
un apóstol decía, muchos dicen que es difícil, ¿no? Llegar, y sí, claro que sí, hermano, es bien difícil llegar a la estatura del varón perfecto, pero la palabra, él decía, la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Y yo dije, no, pues, yo la verdad dije, no, pues sí, me puse a pensar, ¿no? Pero cuando estaba yo leyendo lo de Enoc, y no, pues a lo mejor Enoc sí alcanzó la estatura del varón perfecto, ¿no? Porque digo, bueno, para empezar, su genealogía, ¿no? Fue el séptimo. Caminó con Dios y luego Dios lo arrebató a los 365 años de vida, ¿no? ¿Por qué escogió? Y pues ahí yo le dejo que usted también piense por su cuenta, ¿no? Tome lo que Dios le diga que deba de tomar y lo demás pues rechácelo, hermano. Pero bueno, ahora quiero mostrarle unas interpretaciones simbólicas que ponen otros intérpretes, ¿no? Por ejemplo, hay un comentario muy famoso que es el comentario Matthew Henry. Él dice esto, él interpreta que el número simplemente refleja que Enoc vivió menos que otros patriarcas, y sí, es verdad, ¿no? De todos los patriarcas prediluvianos, él fue el que menos vivió. Y él dice, esto muestra que la vida no se mide por la duración, sino por la calidad espiritual. Aunque yo me inclino más del otro lado, hermano. Pero le estoy leyendo lo que se comenta. Otros dicen que Enoc representa, lo que vimos, la plenitud de la vida humana, porque él vivió todo el año completo, lo vivió en el mundo terrenal, en un mundo de corrupción, como habíamos visto, pero él agradó a Dios en plenitud. Y hay otros comentaristas que dicen que ven el número 365 como un paralelo con el tiempo, indicando que su vida fue un año espiritual completo, toda su vida. Entonces, es tremendo, ¿no, hermano? Ahora, prácticamente ya estoy terminando, hermano. Pero el Señor sí me puso en mi corazón algo, hermano, y yo creo que nada más lo vamos a comentar así brevemente. Es que Enoc siempre estuvo preparado para ser arrebatado, ¿no? Siempre estuvo preparado. Cualquier día el Señor decía, no, pues me llevo a Enoc hoy. Se lo llevaba porque siempre estaba preparado, pues así, ¿no? En cualquier momento. Y a veces, por eso le decía que todavía hay incredulidad pensando que el Señor no viene, ¿no? Y yo me ponía a pensar, pues si ahorita el Señor viene, yo le hago esa pregunta, ¿usted estará preparado para irse con el Señor, ¿no? ¿Estará preparado? Yo me hacía esa pregunta, hermano. Digo, no, pues si yo quiero escapar del arrebatamiento, el único, creo que fue nada más él, y creo que nada más él, porque Elías creo va a volver y no estoy preparado en ese tema, ¿no? Pero sabemos que hay muchas maneras también de ser arrebatados, ¿no? O de ser salvados, ¿no? El pastor apenas nos hablaba de lo que eran los hilos, ¿no? Una de ellas es la cuerda de escape, ¿no? Donde escapaban, ¿por dónde? En el libro de Josué, por una ventana, ¿no? Representación de Cristo, pastor, ¿no? Nada más que ahí ella, pues no era, por así decirlo, del lado de nuestro contexto, no eran justos, pero Dios los salvó por medio de Jesucristo, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo son formas de escape, pero del cristiano. Por eso le digo que son esos tres, lo que es Enoc, Noé y Lot. Antes, lo que le digo de Lot, ahí sí, pues luego le dejé esa espiguita ahí,
por si usted quiere investigar más, ¿no? Pero en Mateo 25, 1 y 3 vemos lo de las 5 vírgenes, ¿no? Insensatas, ¿no? Es algo que el Señor ponía en mi corazón, porque yo creo que en este último tiempo, hermano, y por eso empecé diciendo que cuando uno le toca predicar, al primero al que le hablan es a uno, ¿no? Y no sé si usted lo ha visto, pero se sabe que ya, y sí, es verdad, ¿no? Que ya se está viviendo ese avivamiento, ¿no? Y tenemos que formar parte de él, ¿no? Pero hay lugares, hermano, donde el Espíritu Santo está apagado, ¿no? Y yo le digo en mi caso personal, de acuerdo a cuando yo empecé, hermano, que conocí al Señor Jesucristo, y recuerdo que en una prédica que yo decía del gozo del Señor, dice, ¿cuántos tienen el gozo del Señor, no? Y yo me acuerdo cuando me hacían esa pregunta en mis inicios, hermano, yo me sentía súper contento. Era el gozo que no puedes describir, ¿no? Recuerdo que en el tecnológico estaba pasando un mal momento, en mis primeros días del tecnológico, de tal grado que ya me estaba deprimiendo de que no la iba a armar en las matemáticas y así, ¿no? Y venía a mi corazón, pero tú tienes a Cristo de tu lado, y me ponía súper contento. Me venía ese pensamiento de que yo sabía que Cristo está conmigo, ¿no? Y que el Espíritu Santo es el que me ayuda. Y muchos hermanos, y a la vez soy como un testimonio, porque como que muchos dicen, ¿cómo es que saliste, no? Porque yo desgraciadamente, hermano, no fui un buen estudiante, lamentablemente, pero Dios tuvo gracia conmigo, ¿no? Y estas vírgenes insensatas, ¿qué fue lo que descuidaron, hermano? ¿Descuidaron qué fue lo que descuidaron? Pero específicamente, ¿qué? El aceite. ¿Y el aceite qué representa? El símbolo del Espíritu Santo. Prácticamente no tenían comunión con Dios, ¿no? Con el Espíritu Santo. Y ya sabemos qué pasa, pues se quedaron fuera del banquete, ¿no? Otro lado, para terminar, por ejemplo, en el caso en el Éxodo, hermano, Israel, ¿por qué no entraron a la tierra prometida? ¿Quiénes fueron los únicos que entraron? Pero no la generación, sino los que estaban en los tiempos de ellos. Josué y Caleb, fueron ellos, ¿no? Los únicos, y después la generación de los hijos que estaban ahí. Pero los otros, ¿por qué no pasaron? Pues por por incredulidad también, ¿no? Rebeldía, desobediencia, por la dureza de su corazón, ¿no? Entonces, si nosotros queremos escapar, hermano, hay que atender estas cositas, ¿no? Eso me decía a mí el Señor. Y le leo Hebreos 13, 18, dice, aquí está hablando, me parece, bueno, aún no se sabe, ¿no? ¿Quién fue el que escribió Hebreos, pastor? Muchos dicen que fue Pablo. Se cree que fue Pablo, pero no se sabe. Bueno, dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad, hermano, si usted aún piensa que Cristo no viene, hermano, hay que tener mucho cuidado. Pero los que no entraron, aquí está diciendo que fueron aquellos que no entrarían al reposo, fíjese, aquellos que desobedecieron y a causa de su incredulidad. Otra parte, hermano, que ya lo hemos visto, está en Mateo 22 del 1 al 4, hermano, en la boda esta que estaban haciendo. ¿Por qué no entró a la boda? No estaba vestido. Porque no tenía vestiduras de boda, ¿no? ¿Y qué representaba eso?
cobertura. Entonces es importante, hermano. Nosotros tenemos, gracias a Dios, cobertura. Pero si de acuerdo a su vida, al fuego del Espíritu Santo que usted tenga, hermano, evalúe cómo está su comunión con el Espíritu Santo. Por eso yo le decía, es tremendo, ¿no? Que le habla primero a uno y decía, Señor, pues me vas a dejar predicar esto. Bueno, pero el Señor eso me ponía a mi corazón, hermano. Ya termino con este versículo, se lo leo, Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Unas versiones dicen, te haré escapar, ¿no? De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, hermano. Entonces, pues que el Señor les bendiga, hermano. Nos despedimos en casa. El Señor haya hablado a su corazón. Y si usted puede decir, bueno, pues yo estoy alejado del Señor, es momento como el hijo pródigo, de volver a la casa del Padre y no te sientas culpable. Entonces, que el Señor les bendiga y nos despedimos.